Bueno, y seguimos hablando de noticias, en este caso del ámbito nacional, porque está con nosotros el ministro de Desregulación a nivel nacional, Federico Sturzenegger, para hablar de diversos temas que compete a su cartera. Bueno, uno de ellos que salió, de hecho, en el día de ayer, ¿no? Que tiene que ver con la regulación del gas, ¿no? En este caso. Gas en garrafa y, digamos, la eliminación de cierta regulación, por ejemplo, el precio máximo, y ahora el Estado focalizado más bien en cuestiones de seguridad y no tanto de competencia económica, más bien para fomentarla. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo está? Buen mediodía, aquí desde el noticiero de la gente de Rosario, los saludamos. ¿Cómo están ustedes? Un gusto saludarlos. Bien, bueno, comenzamos por la última noticia que tiene que ver con lo que ocurrió ayer con el GNLP, el gas natural de petróleo y la desregulación. ¿Cómo impacta? Sí. Bueno, a ver, me parece que quizás arranco haciéndote una analogía con otra ley que fue regulada, que fue la ley de alquileres. La idea de que uno puede regular un mercado y digitarlo termina siempre en catástrofe. En el caso de la ley de alquileres terminó con alquileres que eran 30% más altos que los que veníamos teniendo después de la liberalización y la desregulación. El precio de los alquileres cayeron y un poco se da el mismo fenómeno en el tema de garrafas, no tan importante en estos días con tanto frío, como uno hace que la garrafa llegue de la manera más barata posible a la gente. Y eso se hace efectivamente dejando que el mercado funcione con la mayor libertad posible. Te voy a contar dos temas que tenía esta ley, para mí absolutamente sorprendentes. El primero es que prohibía la importación de gas si era un precio menor al del mercado local. O sea, la ley le prohibía a los argentinos comprar gas de manera más barata. Y después es una ley que en algún sentido su objetivo primario fue, lo hizo Néstor Kirchner en el 2005, armar una suerte como de centros de canje, que es como un intermediario que el mercado no necesita. Y como vos sabés, cada intermediario que vos pones en un mercado lo encarece, hace que el producto más caro y en definitiva el gas llegue más caro a la gente. Así que la idea es dejar que el mercado funcione de una manera más libre para que el gas esté más disponible y más barato. Ministro, pero usted ¿qué le diría a la gente que lo está viendo aquí en Rosario y que tiene el temor que sin precio máximo se dispare la variable en un momento de mayor demanda, ahora que el mercado se va a autorregular sin ningún tipo de intervención del Estado? ¿Hay riesgo de que suba el valor? No, porque en realidad ese precio máximo estaba bastante por encima del que el mercado estaba teniendo, así que no es, digamos, una cosa puntual. Me parece que acá lo importante es, primero, como es todas estas cosas, no es que, digamos, generan cambios de un día para el otro, sino que lo que permiten es que el mercado se organice de una manera más eficiente y, digamos, con el tiempo va generando un acceso al gas que es con más disponibilidad y más barato. En el corto plazo yo creo que la gente definitivamente no tiene que temer absolutamente ningún tema porque, como te digo, el precio máximo estaba muy por encima del que estaba operando el mercado. Podría haber rebajas entonces, ¿eh? Podría haber rebajas incluso en el cree precio de la garrafa. Sí, rebajas como en cualquier mercado. Ajá. Que vos dejás que funcione mejor y entonces vas a tener, digamos, menores costos de funcionamiento y eso siempre redunda en menores costos para los usuarios, ¿no? Claro. Bueno, por otro lado, en 4 días ya, el 8 de julio se termina el periodo de las facultades delegadas otorgadas a su persona y a su ministerio para regular un poco la actividad pública. ¿Qué balance puede hacer en este año? Bueno, mirá, la verdad que en realidad no es una delegación que se me dio a mí, sino a todo el gobierno, ha sido un trabajo conjunto. La delegación que nos dio el Congreso fue muy específica, tiene que ver primordialmente con la posibilidad de racionalizar y hacer que el Estado pueda funcionar de una manera mejor. Y creo que en eso se ha hecho una tarea bastante importante. Yo te lo voy a ilustrar con el siguiente ejemplo. Nosotros muchas de las cosas que hicimos este año fue tomar organismos que eran descentralizados. ¿Qué quiere decir eso? Que son organismos que operan casi como con autonomía. Esto era muy común en el kirchnerismo, crear estos organismos que funcionaban con autonomía y entonces podían cobrar y se armaba como una suerte como de caja, ¿no? Digamos, el organismo te cobraba trámites, te inventaba trámites para poder cobrarte y entonces en realidad eran unos incentivos pésimos porque, digamos, fomentaba, digamos, que el Estado se hiciera excesivamente grande. Cuando esos organismos los volvés a concentrar en la organización, digamos, administrativa, primero que te evitás todos los costos de esos organismos que funcionan independientemente y que tienen que tener sus estructuras administrativas, pero también a su vez desaparecen estos incentivos que tienen estos organismos a crear estos trámites innecesarios. Así que, mira, para que te des una idea, nosotros en ahorros de costo del Estado,
En el último año tenemos simplemente específicamente te estoy hablando en el costo de funcionamiento del Estado, hemos hecho ahorros de unos 2.000 millones de dólares. Y esto es importante porque esto quiere decir que son 2.000 millones de dólares que nosotros no tenemos que cobrarle a los argentinos en impuestos, porque acordate que cada peso que gasta el Estado, independientemente de que para qué lo gasta, es un peso de impuestos que tiene que cobrar el Estado para poder financiarlo, ¿no? Ya sea un impuesto formal o quizás la emisión monetaria, como era hasta el 2023, que era el causante de la inflación. Entonces, como nosotros siempre decimos, cada peso que nosotros ahorramos del Estado es un peso menos de impuestos que le cobramos a la gente, es volver a ponerle un peso en el bolsillo a la gente, le hemos devuelto a la gente con estos ahorros de funcionamiento del Estado unos 2.000 millones de dólares, así que imagínense qué es lo que pueden hacer los argentinos cuando vos le devolvés 2.000 millones de dólares. No salen a gastar, salen a consumir, crean empleo, entonces por eso nosotros pensamos que este es un esfuerzo que bien vale la pena, porque además te digo otra cosa, si yo te preguntara qué servicios del Estado Nacional se han dejado de proveer aún a la luz de este programa de racionalización que hemos hecho, serían muy poco lo que se dejó de hacer. Entonces, eso te habla de que esos gastos realmente eran un exceso, eran realmente o ñoquis o empleados o gastos que realmente no les redituaban nada a la sociedad. Claro, ¿implicó así despidos? Que es mucho mejor. ¿O fueron reubicados y reorganizados los trabajadores? No, nosotros hemos reducido la planta del Estado en 50.000 personas. De ahí surge el ahorro que yo te comentaba de los 2.000 millones. Y te repito, esos son 2.000 millones que le vuelven a la gente, ¿no? Y que a su vez crean consumo, crean empleo, crean actividad económica. Ministro, cuando usted dice servicios... Ya te digo, cuando usted dice servicios del Estado que se han reducido, pero que no han impactado en la población, muchos gobernadores cuestionan que se frenó abiertamente la obra pública. Yo sé que es un tema que excede su cartera, pero está sobrevolando la versión de que puede también eliminarse o reconfigurarse Vialidad Nacional. ¿Es parte de la tarea que usted tiene por delante en estos días? Claro, a mí me parece que es muy interesante tu pregunta de obras públicas, ¿no? Porque ¿qué es una obra pública nacional y qué es una obra pública provincial? Te voy a dar un ejemplo que yo menciono mucho. Cuando nosotros llegamos, había un programa para hacer 1.000 millones de dólares de gastos y de obras en alcantarillas. Entonces yo les pregunto, ¿alcantarillas te parece que es una obra pública nacional o es una provincial o es municipal? No, entiendo que es más local, pero depende también de qué arteria, porque si es una autopista federal, a lo mejor la incumbencia jurisdiccional es discutible. Claro. No, por supuesto. Entonces, pero déjame un minuto quedarme en el ejemplo de la alcantarilla. Ahora, si querés, vamos a las rutas, que también es bien interesante, y en Santa Fe tenemos el tema de la Ruta 33, o sea, tenemos temas relevantes, ¿no?, en la provincia. Entonces, claramente Alcantarillas es una obra que tiene que hacer la municipalidad. Sin embargo, el kirchnerismo lo que tenía montado era todo un esquema de transferir el dinero del gobierno nacional, que eran de organismos internacionales, con un esquema donde había gente que iba digamos, municipalidad por municipalidad vendiendo, por decirlo de alguna manera suave, vendiendo a qué ciudad le tocaba la alcantarilla. Entonces, en realidad, la obra pública tenía que hacerla la ciudad, pero se canalizaba a través del gobierno nacional porque se montaba en torno a eso un gran esquema de corrupción. Entonces lo que el presidente Milei dice, mira, las obras que son municipales las tiene que hacer la municipalidad, las obras que tienen que ser provinciales las tiene que hacer la provincia y las obras que son nacionales las tiene que hacer el gobierno nacional. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles serían las obras que tiene que hacer el gobierno nacional? Vos dirías, te hago una pregunta, aeropuertos tendrían que ser nacionales, no está claro, ¿no? De hecho, Rosario, el aeropuerto de Rosario es de la municipalidad de Rosario. De la ¿no? provincia, Así que de la provincia. De la provincia, ok, pero digamos, además hemos trabajado muy bien ahí para abrir el aeropuerto de Rosario para el transporte de cargas, me parece que va a ser en el mediano plazo una cosa muy buena. Entonces, uno podría decir, bueno, quizás las rutas nacionales tendrían que ser del gobierno nacional y efectivamente el gobierno nacional las está en proceso de concesionamiento de esas rutas nacionales. Con lo cual de eso por supuesto que se va a hacer cargo, se va a hacer cargo a través, digamos, de una concesión al sector privado, pero te repito, muchas de las obras son en realidad de carácter municipal o provincial. En lo vial, vos fíjate qué interesante, el gobierno nacional tiene 40.000 kilómetros de rutas, las provincias tienen 200.000 kilómetros de ruta, o sea, 5 veces más,
y los municipios tienen 600.000 kilómetros de ruta, que son los caminos rurales que todos conocemos, por supuesto centrales en provincias como la de Santa Fe, ¿no? Así que el gobierno se va a hacer responsable de eso, pero la obra pública en gran medida que se había impulsado en las administraciones anteriores eran en realidad obras públicas que correspondían a las provincias y a los municipios, que las hacía el gobierno nacional porque tenía un poco todo esto, ¿no? Y vos me preguntabas sobre vialidad, ¿no? Nosotros tenemos una expresidenta que está condenada por una causa que se llama Vialidad. Vialidad tenía un problema muy central, que era que Vialidad era una institución que hacía y se controlaba a sí mismo. Hacía y se controlaba a sí mismo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que bueno, por eso pasó lo que pasó. Y por eso tenemos la situación que tenemos, ¿no? Entonces me parece que Vialidad necesita cambios. Se van a ver digamos, en los últimos decretos delegados que vamos a estar sacando de acá el martes, donde una de las partes esenciales es que el control de las obras públicas viales que haga el gobierno nacional van a tener que estar por fuera de Vialidad. Eso va a implicar una reconfiguración necesariamente de Vialidad nacional. Bien, ministro, sabemos que no contamos con mucho más tiempo para este enlace y esta conexión, pero le agradecemos mucho estos minutos con el Loti de la Gente aquí en la ciudad de Rosario y siempre dispuestos a seguir dialogando para informando a la gente. Muchísimas gracias a ustedes por este espacio. Un gran abrazo. El ministro Sturzenegger, de la ciudad, desde Buenos Aires. Gracias.